¿Alguna vez has visto a una persona que se parece mucho a ti? O inclusive a alguien que juraría ser tú mismo caminando por la calle o en algún lugar. Pues lo que voy a contarles es un fenómeno muy particular que se ha repetido a lo largo de la historia y que no tiene hasta el momento explicación lógica. Quizás, si me lo preguntan, el doppelganger sea una forma de darle credibilidad a la teoría de los universos paralelos. En algún momento, si es verdad que los tiempos están unidos en uno solo, es posible que las circunstancias se produzcan para que podamos asomarnos a una ventana de una realidad alterna, en donde podemos vernos inclusive a nosotros mismos. Pero esta visión tendría consecuencias, y esa consecuencia es nuestra posible desaparición de este mundo. La leyenda es alemana, como la palabra misma, que literalmente significa el doble que camina a nuestro lado. De acuerdo con la historia, el doppelganger es una entidad fantasmagórica, malvada, que es parecida a nosotros mismos, nuestro yo malvado. Fue acuñada la palabra por primera vez en 1796 por el escritor Jean Paul, refiriéndose a un gemelo malvado o inclusive al fenómeno de la bilocación, es decir, la habilidad de estar en dos lugares o más al mismo tiempo, como si nuestro yo se hubiese podido separar y estar al mismo tiempo frente a nosotros o cerca de nosotros. De acuerdo a la cultura, se habla de un bardoga, según los nórdicos, o de un eltainen, de acuerdo a los finlandeses, pero la versión más conocida de esta leyenda es la alemana, y su palabra doppelganger. En la tradición nórdica o germánica, ver a esta entidad es un presagio de muerte, es decir, que si llegas a ver a tu doble en la calle o en cualquier otro lugar, cuídate, porque esto es una señal de que tu fin está cercano. Pero no solo tú eres capaz de verte a ti mismo, sino que también es posible que aquellas personas que te conocen, familiares o amigos, sean capaces de ver a tu doble. Quizás en algún momento alguien te comentó: oye, te vi en el mercado o en cierto lugar, y tú extrañado le respondas: pero si yo no estuve allí ese día. Entonces será un asunto incómodo, pero se dice que aquella cosa que tus conocidos vieron era un doppelganger. Si ellos son los que ven a tu doble, eso es un significado de mala suerte, mal augurio o de una enfermedad inminente. La idea de los dobles o de aquellos que toman la apariencia de otros está plasmada en las historias antiguas y medievales. Como ejemplo tenemos al dios Zeus, quien tomó la apariencia de Anfitrión, el esposo de Almena, quien por una guerra se alejó del lecho de su esposa, y fue la oportunidad que tuvo Zeus de yacer con ella, produciéndose de esta unión el héroe mitológico Hércules o Heracles. Y en la tradicional leyenda del rey Arturo, Uther Pendragón, su padre, toma la apariencia del esposo de Igraine para poder dormir con ella. De esa unión nacería Arturo. Durante el romanticismo se explora esta idea del doble como una especie de metáfora del lado oscuro del ser humano, lo que Jung llamaría la sombra, es decir, aquello que está guardado en el inconsciente del ser humano y que es todo lo que desconoce de sí mismo, aquel deseo, aquel instinto dormido, que le gustaría expulsar si las normas sociales no se lo impidieran. Relacionado también con las teorías de Freud, el ello y del superyo, que luchan por el yo, por manifestarse, y que inspiraron a obras como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, quien por medio de un elixir toma otra apariencia, otra forma, siendo la misma persona pero desencadenando sus deseos, pasiones e instintos más bajos. Como vemos, esta increíble leyenda ha cautivado la mente de muchos escritores, poetas, artistas, que han utilizado el concepto para la creación de sus propias obras filosóficas o de sus propias interpretaciones de lo que es un doppelganger. Algunos dicen que el doppelganger es una forma de mostrar lo aterrador que sería conocernos a nosotros mismos de manera física o incluso espiritual, y que con ello conllevaría una pena de muerte. Pero en la Edad Media se pensaba que el doppelganger estaba relacionado con las brujas, quienes por medio de un pacto con el demonio habían podido desprender una sombra de dobles para que hicieran sus fechorías en su nombre, sembrando el caos y la discordia. Además de que existen historias de personajes históricos quienes juraron haber visto a su doble, como el caso de la mismísima escritora Mary Shelley, la autora del moderno Prometeo, mejor conocida como Frankenstein, que también tiene relación con este tema, por el hecho de que se piensa que el monstruo Frankenstein es una forma de doppelganger del Dr. Victor, su creador, pues es la representación maligna de sí mismo. El caso es que Percy Shelley, su esposo,
Le había escrito poco antes de morir, en una carta, que había visto a alguien muy parecido a él, inclusive igual a él, mientras caminaba en un puerto en Italia. Una semana después de esta carta, Percy Shelley falleció. El otro Shelley, quien se notaba escuálido y melancólico, le señalaba hacia el mar Mediterráneo. Poco después, Percy murió ahogado mientras navegaba en su velero. ¿Coincidencia? No lo creo, pues también sus amigos, quienes acompañaban a Percy en su viaje, comentan que una vez hace poco del trágico suceso, observaron a dos Percys pasar frente a su ventana. Otro de los personajes históricos que se vieron a sí mismos es la reina Isabel I de Inglaterra, pues cuenta que en su palacio en Richmond, cerca del Támesis, donde se había retirado a descansar, se encontró con otra mujer exactamente igual a ella. De acuerdo con su relato, esta mujer se encontraba recostada en su cama, inmóvil y pálida como un cadáver. Desde aquel momento y hasta su muerte, que ocurrió poco después, la reina se negó a volverse a acostar en esa cama. También el escritor y poeta Wolfgang van Goethe cuenta que durante su estancia en Alsacia tuvo una emotiva despedida de una mujer llamada Federica, para después partir hacia Drusenheim. Mientras paseaba, notó que un hombre se acercaba sobre su caballo por el lado contrario al que iba. Cuando fue capaz de verlo, se dio cuenta de que era él mismo, vestido con un traje gris y dorado que no reconoció. Cuando intentó voltear a verlo de nuevo, el doble simplemente desapareció. 8 años después, por el mismo camino, se dirigía a Alsacia para visitar a su amiga Federica, y notó que por casualidad vestía de la misma manera que aquel hombre que vio casi una década atrás. Se había convertido en el doble que vio en aquella visión. Pero este encuentro no le pareció, como muchos creerían, perturbador, sino que por el contrario, le tranquilizó, le trajo paz, pues eso quería decir que iba por el camino correcto de la vida. Catalina la Grande de Rusia, la gobernante rusa de mayor duración en el trono, con más de 30 años en el poder, cuenta que una noche un sirviente la despertó alarmado, diciéndole que ella, o al menos un doble de ella, estaba sentado en la sala del trono. La zarina salió de su cama y se dirigió desconcertada hacia el lugar, para comprobar por sí misma lo dicho por su sirviente. Al entrar a la sala del trono, observó una réplica exacta de sí misma sentada en el trono. Su doble parecía tranquila. Catalina, asustada, le ordenaría a sus centinelas que le dispararan a aquella criatura o visión. El doppelganger desapareció, pero no se sabe si antes o después de recibir los disparos. El caso es que Catalina moriría unas semanas después de un derrame cerebral. El presidente Abraham Lincoln, uno de los personajes más importantes de la historia estadounidense y universal, en conversaciones privadas con sus amigos, contaba que la noche de su primera elección, en noviembre de 1860, se fue a descansar al sofá de su casa. Mientras se relajaba, miró de reojo al espejo su reflejo. Tenía un solo cuerpo, pero el espejo reflejaba dos rostros que lo miraban fijamente. Uno de ellos era bastante idéntico al suyo, pero el otro tenía un aspecto espantoso. Su esposa se aterró de la historia, vaticinando que obtendría 2 mandatos, pero que no sobreviviría el segundo de ellos. Y tenía razón, pues en su reelección, Lincoln fue asesinado el 14 de abril de 1865. Además de que Lincoln al parecer también fue capaz de predecir su muerte, pues en una carta le diría a un amigo suyo sobre un sueño vívido que había tenido, meses antes de su asesinato. Ante mí había un catafalco, sobre el que yacía un cadáver envuelto en ropas funerarias. A su alrededor, soldados apostados hacían de guardia, y había una multitud, algunos contemplando con tristeza el cadáver, con el rostro cubierto, otros llorando lastimeramente. ¿Quién ha muerto en la Casa Blanca?, pregunté a uno de los soldados. El presidente, fue su respuesta. Lo mató un asesino. George Tryon, quien era almirante, capitaneaba el barco Victoria cuando murió por un accidente que él mismo ocasionaría al dar la orden de virar en contra de otro buque, perdiendo la vida junto con otros 350 marineros. Nadie sabe el porqué de esta decisión tan errática del almirante. El caso es que en ese mismo momento su esposa estaba realizando una fiesta en Londres. Lo extraño es que muchos de los invitados decían que habían visto a Tyrone bajar por las escaleras con su uniforme, así como recorrer algunas habitaciones. Le comentaron esto a la señora de la casa, quien visiblemente sorprendida solo le respondía que no podía ser, porque su marido se encontraba en el mar.
Al día siguiente, todos se enteraron de la triste noticia de la muerte de Tyrone en el océano. Uno de los casos más sorprendentes fue el de John Donne, un prominente hombre de Inglaterra, quien viajaría a París en 1612, mientras su esposa embarazada se quedaba en casa. Lo extraordinario es que se encontraron a John Donne completamente histérico por la visión que había tenido aquella noche. Su esposa había pasado 2 veces por su habitación, pero llevaba el cabello sobre los hombros y un bebé muerto en los brazos. La segunda vez que se apareció, le miró directamente a los ojos y desapareció. Aún sin recuperarse de esta mala visión, envió cartas y un mensajero para saber cómo se encontraba su esposa. La respuesta fue atroz. La mujer se encontraba muy grave después de que hubiese perdido al bebé. Uno de los casos más conocidos y extraordinarios es de la maestra de francés, Émilie Saget, quien era una extraordinaria profesora, pero con un extraño fenómeno que parecía seguirla a donde quiera que fuera, pues las autoridades de aquella institución en Letonia, en donde había entrado a trabajar, no entendían el por qué, siendo una mujer tan joven, con tan solo 32 años de edad, ya había trabajado con anterioridad en 18 institutos diferentes. La comprensión de este hecho llegó cuando la maestra se presentó a dar sus clases. Se cuenta que se aparecía una doble de Émilie Saget. Este doble solía burlarse de ella, pero ella no era capaz de ver esta aparición. Solo los alumnos observaban cómo día con día este ente se aparecía al lado de su maestra, unas veces sentadas, otras veces a su lado. Pero esto provocó tanto terror en los alumnos que las autoridades educativas se vieron en la necesidad de despedir a su capaz profesora. El doppelganger es un tema interesante por todo el simbolismo que encierra. Es la lucha de dos partes de una misma persona, por un lado el bien y por el otro el mal. Se dice que son los contrarios que no pueden existir uno sin el otro, o que son inclusive rivales, como los gemelos que llegan a ser contrarios unos contra otros, como el caso por ejemplo del dios Apolo y de la diosa Artemisa, quienes son dioses gemelos, solo que uno es la representación del sol y la otra de la luna, o también el signo astrológico de Géminis, que representa precisamente a dos gemelos. Algunos piensan que el doppelganger absorbe nuestra esencia. Es un ente que quiere apropiarse de nuestra identidad, deshaciéndose de nosotros y tomando nuestro lugar. También es un fenómeno muy interesante y actual, el parecido que muchas personas tienen de personajes históricos famosos, como si es que el alma de estos personajes hubiese reencarnado en otro tiempo, como los ejemplos que muestro a continuación, que pertenecen a personajes de la cultura popular, algunos de ellos artistas que tienen un parecido interesante con ciertos personajes históricos, siendo sus dobles o sus vidas reencarnadas, algunos más parecidos que otros, que solo nos dejan pensando sobre este extraño misterio de los doppelganger y sobre la conexión que pueden tener con personajes de otra dimensión o de un universo paralelo que por algunos minutos somos capaces de ver, o también con apariciones demoníacas que nos avisan de algún infortunio, o quizás poniéndonos más románticos y filosóficos, el doble que vive en nosotros, como aquella sombra que no nos deja y que vive en nuestro inconsciente, en nuestro interior, siendo como bien dice Robert Stevenson, el hombre no es verdaderamente uno, sino verdaderamente dos. Pero es tu turno de comentar, ¿qué piensas sobre el doppelganger? ¿Crees que en realidad estas apariciones existen? ¿Tú has tenido una experiencia que quieras compartirnos? Suscríbete si quieres ver más videos de misterio y de terror como este. Dale like y compártelo con aquellos tan locos como nosotros, que les agrade todo lo que tiene que ver con estos temas de terror. Sin más que decir, nos vemos la próxima noche. Dulces sueños.